Entonces vamos a hablar de neurofibromatosis, el enfoque general y el papel del ortopedista en el seguimiento de sus pacientes. Los objetivos es revisar algunos aspectos básicos de la fisiopatología de la neurofibromatosis, cuáles son las características clínicas principales de estos pacientes, cuáles son las alteraciones de importancia para el ortopedista y qué hacer en el seguimiento de estos pacientes. Para empezar, entonces, las neurofibromatosis son un grupo de enfermedades genéticas que predisponen a la formación de tumores. Puede tener manifestaciones que son neurológicas, dermatológicas, oftalmológicas y musculoesqueléticas, y hay tres entidades pues reconocidas: la neurofibromatosis tipo 1, la neurofibromatosis tipo 2 relacionada con schwannomatosis y la schwannomatosis como tal. Hay un fenotipo pues variable, y las diferencias pues más significativas es que la neurofibromatosis tipo 2 y la schwannomatosis se relaciona con la formación de tumores, predominantemente en sistema nervioso central. En el caso de la neurofibromatosis tipo 2, los neuromas del tracto auditivo, y en la schwannomatosis pues tanto espinales como periféricos y cerebrales. Diferencias en los genes mutados: en la neurofibromatosis tipo 2 en el cromosoma 17 hay una alteración, en la tipo 2 en el cromosoma 22, y en la schwannomatosis pues hay diferentes genes que están mutados y también puede haber alteración en el cromosoma 22. Las manchas café con leche son características de la neurofibromatosis tipo 1. Los signos oculares están también en la neurofibromatosis tipo 1, y las alteraciones óseas están solamente o de predominio en la neurofibromatosis tipo 1, por lo cual esta neurofibromatosis pues va a ser la que nosotros más nos vamos a encontrar en la consulta del día a día. Y esto sumado pues a que la edad típica de presentación de la neurofibromatosis tipo 1 es en la infancia temprana, la tipo 2 se presenta en la adolescencia y la schwannomatosis es de diagnóstico tardío en la adultez. Tenemos que la neurofibromatosis tiene una incidencia de más o menos un caso en cada 2.500 y 3.000 nacidos vivos. Tiene un patrón de herencia que es autosómico dominante, en la que puede existir una mutación del gen de la neurofibromatosis tipo 1 en el cromosoma 17, que codifica la neurofibromina, que es un regulador negativo de la vía del RAS-MAPK, que es una vía de supresión tumoral, lo que hace que estos pacientes hagan crecimientos celulares anormales, que puede tener una alta penetrancia, pero es una gran variabilidad fenotípica dependiendo pues del tipo de mutación que tengan estos pacientes. La esperanza de vida de los pacientes con neurofibromatosis tipo 1 es más o menos 15 años menor que la población general. Desde 1988 existen criterios pues, para el diagnóstico de la neurofibromatosis tipo 1, que son estas 7 entidades que el paciente debe cumplir con al menos 2, ¿cierto? Tener 6 o más máculas café con leche. Cuando el niño es prepúber, esas manchas deben ser por lo menos de 5 milímetros, y cuando el paciente ya está en la adolescencia, esas manchas deben ser de 15 milímetros o más. Tener 2 o más neurofibromas o un neurofibroma plexiforme de cualquier tipo. Las pecas axilares o inguinales pues son también un signo característico. Pueden tener gliomas del nervio óptico, lo que lleva pues a estos pacientes a tener alteraciones de la visión. Tener 2 o más nódulos de Lisch, que son amartomas del iris, identificados por un oftalmólogo, y tener lesiones óseas como las displasias del ala del esfenoides, anomalías óseas típicas de huesos largos como la displasia de la tibia o pseudoartrosis congénita de la tibia, y tener un familiar en primer grado de consanguinidad con neurofibromatosis tipo 1. Las manifestaciones clínicas características entonces son las alteraciones de la pigmentación de la piel, como las manchas café con leche, que está presente más o menos hasta en el 99% de los pacientes. Estas son máculas planas, cafés de 10 a 100 milímetros, ovoides con bordes muy bien definidos,
que se oscurecen con el sol y que se asocian a que en la pubertad pues, y en la adultez tienden a ser como más claras. Las pecas o efemérides, que se llaman el signo de Crow, aparecen en la región axilar inguinal y están presentes más o menos en el 80% de los pacientes entre los 3 y los 5 años de vida. Las otras manifestaciones clínicas típicas son los neurofibromas, que se producen por alteraciones de las células de Schwann, que están ampliamente distribuidas en el desarrollo temprano de los pacientes, pero que después se vuelven especializadas al sistema nervioso central, que esto explicaría por qué esta patología puede ser eh, multisistémica, ¿cierto? También hay alteración de los mastocitos, de las células endoteliales y de los macrófagos. Esta formación de neurofibromas se puede acelerar en la pubertad y en el embarazo y pueden ser cutáneos o superficiales como la imagen de abajo o plexiformes o más profundos como en la imagen de la resonancia de cara y de columna, ¿cierto? Más o menos en la adolescencia, hasta el 30 al 50% de los pacientes pues, pueden tener neurofibromas, ¿cierto? Otros tumores que se pueden presentar, entonces son el glioma del nervio óptico, hasta en el 15% de los pacientes, los amartomas del iris, que son uno de los criterios diagnósticos, el meningioma o el glioblastoma. Eh, Estos neurofibromas que vimos anteriormente pueden hacer transformación maligna hasta en el 10% de los pacientes, convirtiéndose en un tumor maligno de la vaina nerviosa, que tienen un alto riesgo de mortalidad, con una sobrevida a 5 años de más o menos 35% apenas. Se ha asociado el tratamiento con radioterapia de algunos neurofibromas plexiformes al desarrollo de malignidad o a la malignización y formación de estos tumores malignos de la vaina. Se dice que estos pacientes además tienen 8 veces más riesgo de tener un sarcoma y 7 veces más riesgo de tener malignidades hematopoyéticas tipo leucemia. Se ha visto además que pueden en mujeres menores de 50 años tener un riesgo 5 veces mayor de desarrollar cáncer de mama, ¿cierto? Esta es una imagen típica, la que tenemos a la izquierda de los amartomas del iris y en la imagen de la derecha, con el signo de la flecha, vemos entonces que nos está señalando una alteración del nervio óptico y eso sería un glioma del nervio óptico. En esta imagen lo que vemos es un neurofibroma plexiforme asociado pues como al nervio ciático y en la imagen B lo que vemos es un PET-CT en el que hay una captación de, de esta misma lesión, lo que indicaría que hay una transformación maligna en este paciente. Existen otras manifestaciones clínicas, otros compromisos clínicos como el cardiovascular. En estos pacientes puede haber una vasculopatía aumentada como coartación de aorta, estenosis de las arterias renales y cerebrales, lo que puede llevar a estos pacientes a tener hipertensión arterial, malformaciones arteriovenosas, hipertensión pulmonar. Se dice que las principales causas de muerte en la neurofibromatosis entonces son la malignización de las lesiones y las alteraciones cardiovasculares pueden llevar a infartos agudos de miocardio y accidentes cerebrovasculares. Otras manifestaciones pues son las neurológicas. En estos pacientes puede presentarse con macrocefalia sin hidrocéfalo, pueden tener epilepsia, alteraciones cognitivas, problemas del aprendizaje y alteraciones del comportamiento que lleven a alteración de la socialización, del sueño o a tener trastornos ansiosos o depresivos. Dentro de las manifestaciones musculoesqueléticas que son de importancia para nosotros, entonces está el neurofibroma plexiforme, que se presenta entre el 30 al 60% de los pacientes ya en la adolescencia, que pueden llevar con su crecimiento a generar síndromes por compresión nerviosa, que pueden llevar a dolor, pueden tener transformación maligna, pueden causar deformidad, asimetría de los miembros, sobrecrecimiento de un nervio, alteraciones pues de la funcionalidad del paciente. El manejo pues que se recomienda es hacer una resección temprana para prevenir la invasión cuando estos neurofibromas pues son muy grandes, pero con el riesgo de tener o hacer lesiones neurológicas por la misma resección quirúrgica o que pueden hacer recurrencias importantes.
un cambio rápido del dolor de estos pacientes, un crecimiento o una alteración de la consistencia deben generar en nosotros una sospecha pues de un tumor maligno, ¿cierto? Estos son ejemplos de diferentes neurofibromas plexiformes. En la imagen de la izquierda pues vemos un neurofibroma en relación con el nervio peroneo superficial y en las imágenes de la derecha vemos ya unos casos pues más dramáticos en el que estos neurofibromas que están alrededor, por ejemplo, de la columna, pues pueden causar una escoliosis de la infancia y pueden causar una infiltración pues importante que puede llevar, por ejemplo, en el caso de la imagen de abajo, a un sobrecrecimiento pues como de esa extremidad. Dentro de las alteraciones pues también musculoesqueléticas vamos a encontrar las deformidades espinales hasta en el 50% de los pacientes que se va a manifestar pues como una escoliosis. Debe ser de búsqueda rutinaria para nosotros y debemos tener un bajo umbral para ordenar en estos pacientes radiografías. Estas escoliosis pueden ser distróficas o no distróficas, ¿cierto? Las no distróficas se comportan similar pues a una escoliosis idiopática del adolescente, pero puede evolucionar a un patrón distrófico. Esos patrones distróficos tienen usualmente curvas cortas de entre 4 a 6 vértebras y angulaciones muy marcadas, con unas rotaciones vertebrales severas, pueden hacer acuñamientos vertebrales y pueden alterar también la forma de las vértebras. Se ha visto también que en estos pacientes pues puede haber alteraciones morfológicas de las costillas, lo que puede llevar también pues como una alteración pues más severa. Puede haber ensanchamientos foraminales y ectasia dural. Este es un ejemplo de un paciente con una curva distrófica en el que vemos una curva muy cortica pero muy severa en la región torácica. Impresiona que hay un acuñamiento también vertebral en el ápex, pues como de la deformidad. Y en la imagen de la izquierda lo que vemos es una alteración que se llama un escalopio invertebral, en el que hay como un hundimiento de la faceta posterior de la vértebra por esta presión que hacen estos neurofibromas alrededor de la columna. Estas deformidades espinales, las no distróficas responden bien al manejo ortésico con corsés, con angulaciones entre los 20 y los 35 grados, pero se dice que todas las curvas mayores de 35 grados deberían ser de manejo quirúrgico. Las distróficas tienen poca respuesta al manejo ortésico y debería considerarse hacer fijaciones posteriores con curvas mayores a 20 grados y hacer fusiones anteriores y posteriores en pacientes con cifosis aumentadas mayores de 50 grados. Las complicaciones principales pues, del manejo de estos pacientes con escoliosis distrófica, sobre todo, son la pseudoartrosis, la no fusión vertebral, que se puede presentar hasta en el 63% de los pacientes, pero cuando se combina fusión anterior y posterior, esta no fusión pues, baja hasta el 20%. Sus pacientes tienen un alto riesgo de hacer lesiones medulares cuando las cifosis son muy marcadas o hacer incluso paraplegias por el mismo desarrollo de la cifosis o por el manejo quirúrgico. Pueden tener también subluxaciones costales en los forámenes, lo que puede llevar a síndromes agudos de compresión radicular. Hay que buscarles también alteraciones en la columna cervical, usualmente la cifosis cervical, o pueden tener también subluxación subaxial o atlantoaxial. La mayoría de esas cifosis cervicales se relacionan pues con lesiones iatrogénicas cuando se hacen laminectomías para resección de neurofibromas de las raíces nerviosas cervicales y se dice que todos estos pacientes deberían tener radiografías cervicales preanestésicas para prevenir el riesgo pues, de complicaciones. El anestesiólogo debería vernos, revisarnos este paciente siempre con rayos X cervical para saber pues cómo qué hacer en esa anestesia. Y esos pacientes siempre hay que evaluarlos buscándoles tortícolis o neurofibromas pues en el cuello. Las patologías intraspinales en estos pacientes pues pueden llevar a compresión de las raíces cuando los neurofibromas están periforaminales, pueden llevar a ectasia oral pero
usualmente tienen una baja tasa pues de déficit neurológico o hacen pues esos déficits neurológicos cuando esos neurofibromas ya son muy importantes. Eh, digamos que este es el caballito pues de batalla cuando pensamos en neurofibromatosis, la displasia de la tibia congénita, en la que vamos a tener un bowing o una curvatura anterolateral de la tibia hasta en el 5% de los pacientes, pero algunos puede que no tengan la curvatura anterolateral, pero se dice que siempre deberíamos hacerles radiografías de las piernas porque la mayoría pueden tener alteraciones corticales como engrosamiento cortical y afilamiento pues como de la médula ósea, lo que puede llevar al paciente a tener más riesgo de hacer fracturas por fragilidad y deformidades pues como residuales. El otro caballo de batalla sería la pseudoartrosis congénita de la tibia, que en pacientes evaluados con pseudoartrosis congénita hasta el 75% pues tienen mutaciones que se corresponden con la neurofibromatosis tipo 1. En estos pacientes pues, hay una hiperplasia fibroblástica que hace pues que haya esta neoarticulación pues como en la tibia. Esta displasia tibial congénita pues aumenta pues el riesgo de fracturas, puede llevar al paciente a hacer una angulación progresiva, una discrepancia de longitud de las extremidades y puede llevar al paciente incluso a una inestabilidad del tobillo. Esas displasias óseas también se pueden presentar en otros huesos largos como el cúbito, la clavícula, el fémur, el radio y el húmero. Esos pacientes, lo que recomienda la literatura es que se deberían manejar con ortesis de contacto total, inicialmente con ortesis rodilla, tobillo, pie y luego ortesis tobillo, pie, para prevenir fracturas y que se deberían mantener con ese manejo ortésico hasta la madurez esquelética. Cuando el paciente ya se presenta con una pseudoartrosis o una fractura, el manejo debería ser quirúrgico y buscar siempre poner material endomedular con injerto de cresta ilíaca o incluso pensar en hacer injertos de peroneo vascularizado o manejo pues ya con sistema Ilízaro. La lovastatina se ha visto que tiene algún efecto, eso, han hecho estudios pues en ratones con neurofibromatosis, con pseudoartrosis congénita de la tibia, y se dice que esa lovastatina puede mejorar las propiedades mecánicas del callo óseo, mejorando así pues como la consolidación de las fracturas en estos pacientes. La mayoría va a tener unas densidades minerales óseas menores al compararlo pues con pacientes de su misma edad y sexo. Se dice que los adultos desarrollan osteoporosis de forma temprana, pero no hay estudios suficientes que avalen pues como en el manejo con bifosfonatos desde la infancia. Pero sí se recomienda que los niveles de vitamina D3 se mantengan siempre estables para mejorar pues como esa densidad y esa absorción ósea del calcio. También se ha visto que estos pacientes tienen menor masa muscular eh, al compararlos con pacientes de su misma edad y lo que puede llevar pues como a tener una menor fuerza al compararlos con pacientes de su misma edad, sexo y nivel de actividad pues, como física. ¿Qué debemos buscar como ortopedistas? En la historia clínica, desarrollo de dolor, desarrollo de fracturas, que el paciente tenga alteraciones de la marcha, que nos manifieste debilidad o progresión de deformidades óseas o crecimiento pues importante de masas o de los neurofibromas. ¿Qué debemos examinar? Hay que hacer una inspección completa de la piel, hay que evaluar los ejes anatómicos, pues como de los miembros, cómo está la longitud de las extremidades o si el paciente tiene discrepancia de longitud, cómo está caminando nuestro paciente, si tiene alguna alteración en la columna que nos haga pensar en un desarrollo de escoliosis, si el paciente tiene curvaturas tibiales, pues también hay que evaluar si progresa, si no progresa, si hay masas que son palpables y que pueden pues tener componente pues alterado pues como en que las evaluaciones previas y hay que hacer siempre un examen neurológico pues bien dirigido a estos pacientes. Es un ejemplo de un paciente
de unos 10 años, en la que vemos que hay una discrepancia de longitud de las extremidades importante, una alteración del balance pélvico y vemos las manchas café con leche pues como características de esta patología. En el seguimiento pues se dice que el niño necesita una vigilancia durante todo el crecimiento, que la evaluación musculoesquelética debería ser anual durante toda la infancia hasta completar el crecimiento, incluyendo evaluar asimetrías y escoliosis y vigilar adecuadamente pues, el paciente que se presenta con fracturas. El ortopedista no solamente trata las deformidades, sino que participa en la detección precoz de complicaciones. Y estos son unos signos de alarma que nos deben hacer pensar en desarrollo pues, tumoral o en transformación maligna de las lesiones o de los neurofibromas. Un dolor nuevo o persistente, sobre todo nocturno, en que el paciente se presente con un dolor intenso o de difícil manejo, que tenga un desarrollo de un nuevo déficit motor o sensitivo, que tenga alteraciones vesicales, intestinales, de la deglución o la respiración, que se presente con un nódulo duro dentro de una lesión previamente blanda y que debemos hacer una evaluación clínica y neurológica detallada y juiciosa, considerar pues mandar una resonancia del segmento específico en el que el paciente esté manifestando pues como los síntomas y si hay una sospecha importante pues de realmente esa transformación maligna, esos pacientes deberían estudiarse con PET. Existen diferentes estudios pues que hablan de las terapias disponibles pues como para el manejo de estos pacientes. Este es un estudio que me pareció pues como interesante mostrarles. Es un estudio del 2020 en el que se evaluaron pues diferentes estudios en diferentes fases con manejos biológicos. Entonces, en el que evaluaban cuál era la respuesta radiográfica de los neurofibromas plexiformes que decían que había una respuesta importante cuando había una disminución de más o menos el 20% del tamaño de los neurofibromas y también evaluaron pues cuál era la máxima disminución de estos neurofibromas plexiformes en tamaño. Entonces vemos que en 2020 pues el imatinib y el selectinib tenían pues como los mejores resultados, logrando una respuesta radiográfica en el 71 y 70% de los pacientes con, eh, con disminuciones del tamaño de los tumores en máxima hasta el 55% del tamaño, que es muy considerable. En este momento, estos pacientes están algunos manejando con terapia biológica, sobre todo estos pacientes que tienen compromiso de sistema nervioso central y de raíces pues como nerviosas paraespinales. Para recordar entonces, la neurofibromatosis tipo 1 es una enfermedad multisistémica, no solamente cutánea. El compromiso musculoesquelético es especialmente relevante en la infancia. La displasia tibial puede evolucionar fácilmente a fracturas y pseudoartrosis, y la escoliosis debe clasificarse como distrófica y no distrófica para hacer una adecuada toma de decisiones, y el seguimiento ortopédico debe acompañar al paciente durante todo el crecimiento. No sé si tengan algún comentario.